Queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar este mensaje tan especial sobre Proverbios 29, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, activen las campanitas de notificación y compartan este video con aquellos que necesitan escuchar una palabra de esperanza. También les invito a dejar sus peticiones de oración en los comentarios, pues oramos por cada una de ellas. Hoy, mientras me sentaba a meditar en la palabra de Dios, el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes las profundas verdades que encontramos en Proverbios 29. Sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Tal vez están preocupados por sus hijos, por su salud o por situaciones que parecen no tener solución. Este mensaje es especialmente para ustedes. Permítanme comenzar leyendo el primer versículo. El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Este versículo me recuerda la historia del rey Saúl, un hombre que comenzó con humildad, pero que al ser reprendido por el profeta Samuel, endureció su corazón. En 1 de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23, vemos cómo su desobediencia le costó el reino. ¿Cuántas veces nosotros también hemos endurecido nuestro corazón cuando Dios intenta corregirnos? En estos tiempos modernos, donde el orgullo y la autosuficiencia son tan valorados, este versículo es más relevante que nunca. Las estadísticas muestran que el 80% de las personas tienen dificultad para aceptar críticas constructivas, pero la palabra nos enseña que la verdadera sabiduría viene de la humildad para recibir la corrección. Avancemos al versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Este versículo me hace pensar en el contraste entre el reinado de David y el de Acab. David, a pesar de sus errores, era un hombre conforme al corazón de Dios, y bajo su gobierno, Israel prosperó. En cambio, durante el reinado de Acab, el pueblo sufrió hambre y persecución. ¿Saben? Esto me recuerda a mi propia abuela, quien siempre oraba por nuestros gobernantes. Ella entendía que el liderazgo justo afecta a toda la sociedad. En la actualidad, más que nunca, necesitamos orar por aquellos en posiciones de autoridad. El versículo 3 nos dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Este versículo me transporta a la historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. ¿Cuántos padres y madres que nos están viendo tienen el corazón partido por un hijo que se ha alejado del camino? Les quiero decir que no pierdan la esperanza. El mismo Dios que trajo al hijo pródigo de regreso puede hacer el milagro en su familia. Continuemos con el versículo 4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Aquí vemos el ejemplo del rey Salomón en sus primeros años, cuando pidió sabiduría para gobernar en lugar de riquezas. Primera de Reyes, capítulo 3, nos muestra cómo Dios se agradó de esta petición. En contraste, pensemos en Gehazi, el siervo de Eliseo, quien por codicia fue herido con lepra. El versículo 5 dice: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Esto me recuerda a Absalón, quien con palabras dulces y lisonjas robó el corazón del pueblo para rebelarse contra su padre David. En 2 de Samuel capítulo 15 vemos cómo la adulación puede ser un arma peligrosa. En nuestros días, las redes sociales están llenas de aduladores que buscan seguidores a cualquier precio. Reflexionemos en el versículo 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Pienso en José, quien a pesar de las trampas que le tendieron, mantuvo su integridad y al final pudo cantar victoria. Su historia en Génesis nos enseña que la justicia siempre triunfa, aunque parezca que tarda. El versículo 7 nos enseña: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Job es un ejemplo perfecto de esto. En Job capítulo 29, versículo 16, él declara cómo era padre de los pobres y ayudaba al necesitado. En nuestros días, con más de 800 millones de personas viviendo en pobreza extrema, este versículo nos desafía a la acción.
Sigamos con el versículo 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Moisés ejemplifica perfectamente al sabio que aparta la ira. En Éxodo capítulo 32, intercede por el pueblo cuando Dios estaba airado por su idolatría. ¿Cuántos de ustedes están llamados a ser pacificadores en sus familias y comunidades? El versículo 9 nos advierte: si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría no tendrá reposo. Esto me recuerda las múltiples ocasiones en que Jesús enfrentó a los fariseos. Él sabía cuándo responder y cuándo guardar silencio. En Mateo capítulo 27, versículo 14, ante Pilato, guardó silencio, enseñándonos que no toda provocación merece respuesta. Avancemos al versículo 10. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Daniel es un ejemplo perfecto de esto. En Daniel capítulo 6, vemos cómo los hombres malvados lo odiaban por su integridad y buscaron su destrucción, pero Dios lo vindicó. El versículo 11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Pensemos en David, cuando Simei lo maldecía en 2 de Samuel capítulo 16. En lugar de vengarse, controló su ira y confió en Dios. En nuestra época, donde los casos de violencia por ira aumentan cada año, necesitamos más que nunca esta sabiduría. Continuemos con el versículo 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El rey Acab es un ejemplo trágico de esto. En Primera de Reyes, capítulo 22, prefirió escuchar a los falsos profetas en lugar de a Micaías, lo que lo llevó a su destrucción. El versículo 13 nos enseña: el pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Esta verdad nos recuerda que ante Dios todos somos iguales. Ruth y Buz son un hermoso ejemplo de cómo Dios puede unir a personas de diferentes posiciones sociales para su gloria. Sigamos con el versículo 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. El rey Josafat ejemplifica esto cuando estableció jueces en todas las ciudades, ordenándoles juzgar con justicia. En 2 de Crónicas, capítulo 19, vemos su compromiso con la justicia. El versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eli, el sacerdote, nos muestra las consecuencias trágicas de no corregir a los hijos. Primera de Samuel, capítulo 2, nos relata cómo su indulgencia llevó a la ruina de su familia. Avancemos al versículo 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Noé vivió esta realidad. En medio de una generación perversa, se mantuvo justo y vio la vindicación de Dios. El versículo 17 nos aconseja: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Abraham es un ejemplo de padre que instruyó bien a su hijo Isaac. En Génesis 22 vemos la obediencia de Isaac, fruto de una buena crianza. Continuemos con el versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Samuel fue un profeta que mantuvo al pueblo en el camino de Dios. En Primera de Samuel capítulo 3 vemos cómo Dios usó su voz profética para guiar a Israel. El versículo 19 nos dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Esto me recuerda a Giezi, el siervo de Eliseo, quien a pesar de las advertencias siguió su codicia. Sigamos con el versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Pedro, antes de Pentecostés, era así, hablando sin pensar, pero Dios transformó su impulsividad en sabiduría. El versículo 21 advierte: el que con cuidado cría a su siervo desde la niñez, a la postre éste será su heredero. Abraham mostró esta sabiduría con Eliezer, su siervo fiel. El versículo 22 nos enseña: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Caín es el ejemplo trágico de esto, cuya ira lo llevó al primer homicidio. Continuemos con el versículo 23. La soberbia del hombre le abate,
pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Nabucodonosor aprendió esta lección de la manera difícil, como vemos en Daniel capítulo 4. El versículo 24 dice: «El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada». Judas Iscariote ejemplifica esta verdad trágicamente. El versículo 25 nos enseña: «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado». Daniel en el foso de los leones nos muestra el poder de confiar en Dios por encima del temor humano. El versículo 26 advierte: «Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno». Mardoqueo nos enseña a buscar primero el favor de Dios antes que el de los hombres. Y finalmente, el versículo 27 concluye: «Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos». Este contraste lo vemos claramente en la relación entre David y Saúl. Queridos hermanos y hermanas, al concluir este estudio de Proverbios 29, quiero hacer una oración con ustedes. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Ayúdanos a ser humildes para recibir corrección, a ser justos en nuestro trato con los demás, a criar a nuestros hijos en tu camino y a confiar siempre en ti, por encima del temor humano. Que cada persona que está escuchando este mensaje sienta tu presencia y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Antes de despedirnos, les recuerdo que se suscriban al canal, activen las notificaciones y compartan este video con aquellos que necesitan estas palabras de sabiduría. Dejen sus testimonios y peticiones de oración en los comentarios. Recuerden que Dios los ama y tiene un propósito especial para sus vidas. Hasta el próximo video. Dios los bendiga.